¿Alguna vez has estado en alguno de estos dos escenarios? Sentir el estrés constante de una pelea o el estrés de ser presionado por tu jefe. O sentir una incomodidad constante y creer que te volverás loco. Hola, ¿qué tal? Curioso y curiosa de la salud, soy el Dr. Eric Mancilla y hoy te voy a revelar la verdad detrás del estrés y la ansiedad si es que suben la presión arterial y cómo afecta a tu salud. Sé que muchas veces has acudido por ayuda y lo único que te dicen es: tienes estrés, estás ansiosito. Te explicaré qué efectos tiene el estrés o la ansiedad sobre tu salud cardiovascular y hasta qué punto puede ser beneficioso. ¿Qué? Sí, beneficioso. Quédate hasta el final porque te voy a dar dos herramientas que te van a ayudar a saber si estás teniendo ansiedad pura o estás en medio de un ambiente laboral estresante. Así que ¡vamos allá! Para poder hablar de las emociones y su efecto sobre la presión arterial hay que diferenciar siempre dos cosas. Uno, el estrés, y el otro, la ansiedad, porque pueden parecer lo mismo y muchas veces se utilizan como sinónimos, pero son realmente diferentes. Una sí puede ocasionar la otra. Y para esto vamos a cambiarnos al modo científico. El punto número uno es que el estrés, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es el conjunto de cambios fisiológicos que sufre el cuerpo y lo prepara para la acción. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues no lo sé, pero en otras palabras son todos los cambios que experimenta tu cuerpo después de un estímulo activador, como un golpe en la cara, una discusión en la calle, algún estrés laboral, o que se coman tu torta. Pero no solo eso, también los cambios que necesitan una adaptación por parte emocional, como por ejemplo la pérdida de una relación o de algún familiar, o el cambiarte de lugar de residencia o entrar a un sitio nuevo a laborar, puede generar estrés. Oh, muy bien, ¿y este tipo de presión sube la presión arterial? Pues déjame enseñártelo con esta gráfica. Aquí lo que se presentó era una persona que había sido monitorizada a través de un aparato que mide la presión arterial durante todo el día, y justo el pico que está presente es gracias a que en ese momento había recibido una llamada alarmante. Entonces sí, el estrés hace picos de elevación de presión arterial. ¿Pero por qué pasa esto? Porque es un mecanismo que se desarrolló desde hace millones de años, en donde se adapta el cuerpo cada que siente una amenaza, ya sea física o emocional, y garantice su supervivencia, en el cual intervienen dos factores: uno, tus hormonas, y dos, tus neuronas. Hasta rimó, ¿eh? En cuanto a tus hormonas, empiezas a segregar cortisol y adrenalina, que son consideradas hormonas del estrés, y en cuanto a tus neuronas, gracias al sistema nervioso autónomo, es el que controla tus pupilas, tus músculos, tu latido cardíaco, tus respiraciones, y sí, también por eso lo estoy mencionando, la presión arterial. Oh, entonces normal, que sí, que es normal, porque viene siendo parte de tu evolución como especie. Lo que no está normal es que el obstáculo o circunstancia que estés atravesando sobrepasa tu capacidad de adaptación. ¿Y cómo sabemos esto? Si alguna tarea en donde tú estás desempeñando te sientes que es muchísimo más difícil de tus capacidades, o si no tienes la suficiente capacidad de atravesar una pérdida de cualquier tipo. En este punto en donde tu adaptación es menor a la circunstancia, puedes llegar a generar problemas que se expresan de forma orgánica, es decir, que realmente te tienen un problema en tu cuerpo. Por ejemplo, infecciones respiratorias de forma continua y recurrente, infecciones gastrointestinales, síndrome de colon irritable, y lo más importante, si tienes factores de riesgo, el estrés continuo puede llegar a ocasionarte problemas cardíacos, como un infarto, o en este caso aumentar tu riesgo a generar presión arterial alta de forma crónica.
Esto muchas veces se da por el ambiente y el tipo de trabajo que estás desempeñando, y por eso al final te voy a dar una herramienta para saber si tu trabajo te ocasiona mucho estrés. Ahora, la diferencia e importancia con la ansiedad. Y esto que te voy a decir que te quede muy claro. Necesito que me veas a los ojos, que te concentres, prestes mucha atención a lo que te voy a decir. Y es que la diferencia entre ansiedad y estrés es que suscríbete. Suscríbete. Ay, me van a amar. En segunda, la ansiedad realmente es un problema presente y real, porque muchas personas la tienen, pero la mayoría no lo hablan. En este video, de aquí arriba, te dejo cuántas personas aproximadamente lo tienen y cómo poder calmar una crisis. Existen muchos tipos de ansiedad, pero en esta ocasión me centraré en la que es más referida, la ansiedad generalizada. La ansiedad es un estado de ánimo o emocional que no es placentero, y a diferencia del estrés, este persiste. Si el factor que estresa se elimina, aún así el estado emocional persiste. Y la manera para darnos cuenta de que se presenta ansiedad pura es que la preocupación sea persistente y que sea de difícil control, pero además que se mantenga la persona como muy inquieta, irritada, fatigada, que tenga problemas de tensión muscular, de cambios en el sueño, y aparte de que se sienta como si los nervios los tuviera de punta y le sea prácticamente, no imposible, pero sí muy difícil el poder mantener la cabeza en blanco. Estos datos sí son de ansiedad pura. ¿Has presentado alguno de ellos alguna vez? La manera en cómo actúa es un poco más complejo. También se activan los mismos mecanismos que acabo de explicar sobre el estrés, pero además se agregan otros a nivel cerebral más profundo, y es el lugar en donde se regulan y codifican tus emociones, y es nada más y nada menos que el sistema límbico, entre ellas la amígdala y el hipocampo. Digo un poco más complejo y profundo porque este lugar se considera el más antiguo en el ser humano, porque estamos a merced de ellas al ser seres emocionales. Todo lo que hacemos es basado en nuestras emociones. El estrés de forma continua y de alta intensidad puede llegar a generar algún tipo de ansiedad. Y sí, ambos comparten mecanismos y llegan a aumentar la presión arterial, pero esto no es lo importante. ¿Pero qué me estás diciendo si estamos hablando de presión arterial y ansiedad? Sí, lo importante es que ambas, la ansiedad y el estrés, aumentan el riesgo de un evento cardiovascular a largo plazo. Y si no sabes qué es un evento cardiovascular, aquí te dejo el video donde puedes descargar el regalo y saber qué es un evento cardiovascular y más conceptos acerca de presión alta. Pero son todos los eventos que ponen en riesgo directa la vida, como un infarto, como un derrame o un infarto cerebral. Incluso las crisis de ansiedad tienen síntomas parecidos a un evento cardiovascular, en especial un infarto. Por eso siempre es necesario reconocerlos. Y aquí te dejo cómo hacerlo. Existe otra posibilidad en cómo la ansiedad y el estrés influyen para aumentar la presión arterial y aumentar el riesgo para enfermedad cardiovascular. Y es que aquellas personas que no son conscientes de sus emociones, ni siquiera tienen el mínimo control en ellas, pueden generar hábitos que son perjudiciales para su salud, entre ellas el tabaquismo. ¿Cuántas personas con ansiedad no conoces que para tranquilizarse se toman no uno ni dos, sino una cajetilla o incluso dos? Pero también acuden al alcohol o acuden a los alimentos para tener una salida emocional. Y eso a su vez hace que se lesionen las paredes de las arterias y del mismo corazón, y así genere un problema potencialmente mortal. Y es por eso que es tan necesario tomar las cifras de tensión arterial a lo largo del día, porque así nos vamos a dar cuenta si es una presión arterial real o si solamente son el picos de elevaciones por estrés. ¿Y cómo se hace eso? Pues suscríbete para que no te lo pierdas, que lo voy a estar mencionando en los siguientes videos.
Ahora sí, llegó el momento de saber si estás dentro de un ambiente laboral estresante o si tienes ansiedad en tu día a día. Pero antes quiero dejarte abajo en la descripción y en el comentario fijado los 5 pasos que debes de tener para controlar la presión arterial. Son los primeros 5 pasos que debes mantener en mente y hacerlo de manera consciente. Es práctico para que lo vayas anotando ya sea en una libreta y lo vayas poniendo en práctica en tu día a día. La primera herramienta se llama escala de Hamilton y es un cuestionario con preguntas de tipo: me he sentido con tensión muscular, me he sentido con dificultad para dormir, me despierto tan seguido en la noche. Este tipo de cuestionarios es una escala numérica, entonces con eso nos damos cuenta si una persona tiene riesgo de generar ansiedad. Así que contéstala y házmelo saber en los comentarios cuánto fue tu puntuación. Y la segunda se llama escala de Karasek. Es para saber qué tipo de trabajo estás llevando y si tu trabajo llega a ser potencialmente estresante. ¡Vale! Vaya video brutal por donde quiera que lo veas. Recuerda que no nada más el moverte y el alimentarte bien te va a dar una buena salud, sino también esto, mira, esto y esto. La salud de tus emociones, la salud mental, el estar en contacto con ellas y el saber sentirlas y ser consciente de ellas y de su propósito te hará hacer gozar de una mejor salud integral. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao!